Vamos a realizar los tres tipos de regresiones vistas. Regresión exponencial en primer lugar, que tiene la forma y igual a A por Euler a la bx. Y en el ejercicio citado teníamos una observación de 10 trimestres en las cuales se observaba la incidencia de la variable independiente, en este caso la inversión en publicidad que la compañía hacía para promover sus productos, en 100.000 unidades monetarias, cada uno de estos valores, y la variable dependiente, en este caso la variable ventas, expresada en millones de pesos. Entonces, en la forma de pronóstico exponencial tenemos, nuevamente reitero, esta función y igual a por Euler a la bx, donde el modo de linealizar este tipo de datos es aplicando logaritmo natural a las y, convirtiéndolas entonces en una nueva y o y', para lo que entonces hicimos la aplicación de la función logaritmo natural a cada uno de los términos de y, tal como se puede ver en la formulación. De hecho, entonces esa fórmula se aplica para cada uno de los valores de y aquí tenemos el total entonces de nuestra y' en este caso. Otra columna que es necesaria obtener es la columna xy'. Entonces simplemente es la multiplicación, como se puede ver, entre la variable independiente y nuestra nueva y', tal como se tiene aquí. Y así con cada uno de los términos de x y y'. Luego necesitamos la variable x' al cuadrado, x al cuadrado. Entonces tomamos a través de la función potencia cada uno de los términos de x y los elevamos al cuadrado, haciendo lo mismo con cada uno de los términos y totalizando. Ahora pasamos al cálculo de b, que es quien debe calcularse primero para poder obtener a y y. Y tendríamos entonces la aplicación de la fórmula de la siguiente manera. Tomamos entonces la función, el valor que indica el número de observaciones vistas o hechas en cada uno de los periodos, que en el caso del ejercicio fueron 10 trimestres, multiplicándola por entonces la multiplicación que existe entre x y y', ¿sí? Este valor, tal como lo señala la fórmula, y de ella restamos o deducimos entonces la variable publicidad, la variable independiente totalizada, multiplicándola también por nuestra nueva y o y', que aplicaría entonces para la regresión exponencial. A todo esto lo dividimos según la fórmula que tenemos entre el número de observaciones por el total de la columna de las x al cuadrado, y a esto le restamos o deducimos entonces el total de nuestra variable x elevada al cuadrado, obteniendo entonces el resultado para b. Entonces, para encontrar a A, primero debemos hallar A'. La fórmula que anotamos para A' nos indica que debemos tomar nuestra y' y dividirla entre el número de observaciones, y de esa división restamos o deducimos entonces el valor de b ya obtenido en el anterior cálculo, multiplicado por la división que existe entonces entre la variable x y el número de observaciones realizadas, que en este caso fueron los 10 trimestres, obteniendo de este modo entonces la formulación para A, y obtenemos entonces el correspondiente valor. Pero habíamos dicho que ese valor correspondería al valor de A', y que en la función exponencial, para poder hallar A, simplemente tendríamos que aplicar exponencial a la A'. En este caso podemos utilizar el valor del número Euler, o podemos escribir
la función exponencial a la 1 y esta a su vez elevada entonces al valor de a', que es el menos 0,1419 que acabamos de obtener, y sabemos entonces que el valor de a es 0.867624 una vez despejada esta fórmula. Lo que nosotros necesitamos pronosticar en este ejercicio es para el trimestre número 11, que sería el que procede a este trimestre número 10. Si hacemos una inversión en publicidad de 11, entonces ¿cuál sería el resultado de las ventas pronosticando a través de la función exponencial para el periodo trimestre número 11? Si la inversión que se hizo en 100.000 unidades monetarias es de 11. Entonces, aplicando la fórmula, tendríamos, para pronosticar, la fórmula que tenemos aquí, y igual a E, a por Euler a la Bx, nos indicaría entonces que A sería el valor obtenido de A por, entonces, Euler o EXP a la 1, elevado a la B, el valor obtenido de B, por X. Y X entonces es ese valor que vamos a invertir en publicidad de 11 por 100.000 unidades monetarias para el trimestre 11. Teniendo un pronóstico de ventas entonces de 3,0809 aproximadamente. Bueno, y la forma para calcular el coeficiente de correlación sin tener que formular es a través de la función coef.d.correl, donde los datos que nos pide Excel sería citar una matriz 1 y entonces en la matriz 1, que es lo que aparece aquí en color azul, pondríamos nada más que el rango de la variable X, de los valores que asumió X en cada uno de los periodos. Aquí se encuentra entonces seleccionado el rango. Y en matriz 2, entonces la selección de nuestra Y, que en el caso de la regresión exponencial sería Y'. Por eso entonces los valores de Y seleccionados han sido los que corresponden a Y' o los logaritmos naturales de Y. Encontrando este coeficiente de correlación de 0.76, una correlación moderada. Tras lo que vamos entonces a realizar el gráfico para saber si es posible realizar la suavización exponencial, si es aplicable de un modo acertado o no. Entonces nos vamos a insertar gráfico de dispersión, seleccionamos el primero, entonces eliminamos estas series y vamos a seleccionar los datos que queremos entonces insertar en nuestro gráfico. Vamos a agregar entonces nombre de la serie, podría ser regresión exponencial, y vamos a seleccionar los valores de la serie X, que en el caso de la exponencial sería todo el rango de nuestros X conocidos, y vamos a seleccionar entonces el rango entonces para nuestras Y, que en el caso de la exponencial es todo el conjunto de valores conocidos para Y'. Teniendo entonces estos datos, aceptamos y entonces aquí ya se encuentra representada la gráfica de la regresión exponencial. Podremos presentarla titulando los ejes. Entonces el eje horizontal sería entonces el que representa la publicidad en 100.000, en unidades de 100.000. Y vamos a darle entonces también una presentación al eje vertical.
Y entonces aquí podríamos nosotros mencionar que este eje hace referencia a las ventas. Ventas en millón de pesos. O unidades monetarias. Aquí tendríamos entonces el gráfico. Y sería interesante entonces, bueno, retiremos el nombre de la serie. Sería interesante entonces probar si es posible agregar una línea de tendencia, pero que tenga el carácter exponencial. Entonces, clic derecho, pisando alguno de los puntos graficados y vamos a agregar línea de tendencia para saber cuáles me es posible dibujar en este caso. Bueno, en este caso, como el coeficiente de correlación es moderado, es decir, que la tendencia de los datos muy poco se asemeja a una gráfica exponencial, entonces es por esa razón que no me permite habilitar la línea de tendencia exponencial, solamente me permite la lineal, logarítmica, polinómica y la media móvil. Y en ese caso entonces no dibujaríamos línea de tendencia, porque la que queremos observar como tal es la exponencial. Entonces simplemente dejamos aquí los datos y pasemos entonces a elaborar la regresión de modo logarítmico, teniendo nuevamente el número de trimestres, la inversión en 100.000 unidades monetarias en publicidad, las ventas en millones de pesos. Y entonces lo que cambia aquí es la forma de pronosticar o la fórmula principal, que sería y igual a más b por logaritmo natural de x. Tras lo cual necesitaremos las siguientes columnas: x', que es igual al logaritmo natural de cada uno de los x por y, y x' al cuadrado. Para obtener la primera columna simplemente aplicamos la función logaritmo natural de cada uno de los términos de x, totalizamos la columna, posteriormente hacemos la multiplicación que existe entonces entre esas x' y así para cada uno de ellos, y finalmente entonces elevamos al cuadrado a través de la función potencia a cada uno de los valores de x'. Entonces se toma el valor de x' y se pone el valor de la potencia, que sería al cuadrado o a la 2, y también se totaliza esta columna. Posteriormente entonces vamos a calcular b. Entonces, tomando el número de observaciones o trimestres, bueno, en este caso cambiamos ese término por el número de trimestre en ambos lugares, y entonces se dice que tomemos el número de observaciones y la multipliquemos por la multiplicación que hay entre x' y y. De eso restemos entonces el total de la columna de las x' multiplicada por el total de la columna de las y todo ese denominador lo vamos a dividir en el número de observaciones multiplicado por el total de las x' al cuadrado, y de ellas restamos entonces el valor total de el valor total de x', en este caso que ocupa la celda de 31, elevado al cuadrado. De este modo entonces ya obtenemos el valor para b, y podemos entonces pasar a calcular a. La fórmula de a nos pide que tomemos entonces en el primer término el total de la columna y lo dividamos entonces en el número total de trimestres observados, y de ello deduzcamos entonces nuestro b ya encontrado y lo multipliquemos por el total de nuestra columna x' sobre el número de observaciones realizadas, o sea, los 10 trimestres. Aquí ya tenemos entonces la formulación para hallar a, y el valor es este. De ese modo ya podemos entonces pronosticar a través de la fórmula y igual a más b por logaritmo natural de x
la cual nos indica que debemos tomar entonces nuestro el valor de a, más la multiplicación que existe entre b y el logaritmo natural de x, que sería la inversión de 11 por 100.000 unidades monetarias que se va a hacer en publicidad para el trimestre siguiente. Teniendo entonces un pronóstico de ventas para ese periodo de 3,5675 aproximadamente, y a través de la función coeficiente de correlación, entonces tomamos como matriz 1 nuestro x', el rango de valores hallados para x', y con matriz 2 entonces relacionaríamos todo el rango de valores de y. Y de ese modo entonces encontramos el coeficiente de correlación. Ya entonces es posible que hagamos nuestra gráfica insertando entonces a través del diagrama de dispersión, tomando la primera opción, dispersión solo con marcadores, y vamos a proceder entonces a seleccionar los datos, agregar las series que necesitamos. Esta sería la regresión logarítmica. Y bueno, los valores para x serían entonces en este caso ya no las x de publicidad, sino los logaritmos naturales o x'. Y para y entonces serían los valores conocidos de y, o sea las ventas. Tendríamos entonces ya una gráfica, aceptamos, ampliamos un poco. Y entonces en este caso podríamos darle un formato al eje para que empiece en 1. Listo, ya tenemos un poco mejor nuestra gráfica. Intentemos entonces probar si es posible agregar la línea de tendencia logarítmica dándole clic derecho a cualquiera de estos puntos, luego haciendo clic en agregar línea de tendencia, y vamos a buscar la forma de hacer una suavización logarítmica si fue posible, efectivamente, porque los datos tienden a tener el comportamiento logarítmico y es fácil entonces poder dibujar esa línea de tendencia. Le pedimos a Excel que nos permita presentar la ecuación en el gráfico y le pedimos también que nos permita presentar el valor de R. Bueno, en este caso es R cuadrada, no el valor de R. Y tendríamos entonces la forma de nuestra regresión logarítmica. Borramos entonces aquí los títulos de las series y tendríamos la regresión logarítmica de este modo. Para pasar entonces a hacer la lineal, y entonces aquí tendríamos nuevamente nuestras columnas trimestre, publicidad y ventas. Las que necesitaríamos serían entonces x al cuadrado y x por y. Entonces x al cuadrado sencillamente consiste en tomar cada uno de los valores de x y a través de la función potencia elevarlos al cuadrado, totalizar la columna, y aquí simplemente se trata de una multiplicación entre x y y. Entonces la regresión lineal tiene la forma y igual a más bx, y entonces encontraremos en primera medida b, que nos indica tomar el número de observaciones, multiplicarlas por el total de la columna XY, de esto deducir el total de la columna X multiplicado por el total de la columna Y, y aquí tendríamos el denominador de la fórmula de B. El numerador dice dividido entonces entre el número total de observaciones o de trimestres, que sería 10, por el total de la columna de las x al cuadrado. De esto deducimos entonces el total de la columna de las x elevado al cuadrado. Tenemos ya entonces la forma
para calcular B. Insumo necesario para poder calcular A. Para calcular A necesito sencillamente tomar la columna, el total de la columna de Y, restar de ella entonces el total que obtuve de B multiplicado por el total de las columnas de la columna de las B, de las X, perdón, dividido entre el número de observaciones, que en este caso pues está en la celda A49. Una vez formulado, entonces ya puedo calcular A. Con estos datos entonces puedo llegar a pronosticar. Antes, a través de la función coef de correl, podemos establecer el coeficiente de correlación de 0.80 y entonces podemos empezar a pronosticar nuestro trimestre 11, donde se invirtieron 11 por 100.000 unidades monetarias en publicidad. Vamos a saber con ese dato de X entonces, que es 11, cuánto venderíamos en el trimestre número 11. Para lo que entonces tomaríamos la forma de la ecuación y igual a más b de x, a más b por x, que sería 11, y entonces el pronóstico de venta sería este. En Excel, para la regresión lineal, hay una función que me permitiría calcular ese pronóstico sin necesidad de describir la fórmula de la regresión lineal. Sencillamente aplicaríamos la función pronóstico y me va a pedir los siguientes datos. El X a encontrar, que sería el de la inversión de los 11 por 100.000 unidades monetarias en X, o sea de publicidad. Me pide citar el conocido Y, que sería todo el rango que ya tenemos de datos conocidos en Y, y me pide citar todo el rango de los datos conocidos en X, tras lo cual cierro paréntesis y pronostico, teniendo exactamente el mismo valor a través de esta función. Bueno, ahora vamos a entrar a graficar estos datos, insertando nuevamente gráfico de dispersión, primera opción, y bueno, eliminemos estos datos que aparecen por defecto allí. Vamos a seleccionar datos, vamos a agregar nombre de la serie en regresión lineal, los valores X de la serie, entonces tendríamos la columna de publicidad y valores Y, la columna de ventas. Damos a aceptar y aceptar nuevamente. Tenemos nuestros datos, borramos el título de serie, vamos nosotros a darle presentación, titulemos los ejes. Entonces el eje X sería publicidad en 100.000 unidades monetarias. Y el título o el rótulo del eje vertical primario diríamos que son entonces las ventas en millones de pesos. Perfecto. Veamos si es posible agregar la línea de tendencia. Picamos cualquiera de los puntos, le damos clic derecho, agregar línea de tendencia, y efectivamente la lineal es posible visualizarla. Le pedimos que nos presente la ecuación en el gráfico y el valor de R cuadrado, obteniendo entonces de este modo el ejercicio. Analizando la mejor regresión de las tres para este ejercicio, miraríamos forma gráfica, miraríamos líneas de suavización y miraríamos coeficiente de correlación. Entonces tenemos que el coeficiente de correlación más alto de los tres sería
En la exponencial tuvimos un coeficiente de correlación de 0.76 aproximadamente, en la logarítmica de 0.81 y en la lineal de 0.80, obteniendo así entonces una conclusión, y es que la regresión que mejor se ajusta a esta nube de datos es la regresión logarítmica, porque la suavización permite involucrar el mayor número de datos y estar más cercana a los que se encuentran no tan sobre el eje o la línea de suavización. Por ende, la regresión logarítmica en este caso es la que mejor se ajusta para hacer mi pronóstico, es decir, que las ventas para el trimestre 11, haciendo una inversión de 11 por 100.000 unidades monetarias, van a ser aproximadamente de 3,567565 millones por millones de pesos. 3.567.565 pesos serían entonces las ventas pronosticadas para ese periodo.